Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Salud Total. El jefe de la zona sanitaria octava, el doctor Gastón Vargas, nos cuenta acerca de las novedades relacionadas con la vacunación en adolescentes y en tercera edad en la ciudad de Mar del Plata y este amplio debate que se abrió relacionado a la obligatoriedad del pasaporte sanitario. Conversamos además con el doctor Alberto Jurado y el doctor Matías Rodríguez, integrantes, también participantes de las jornadas de urología que se desarrollaron en el Hospital Privado de Comunidad. Y como siempre, en nuestro capítulo Psicología a través de la palabra del licenciado Germán Rothstein. Ya estamos iniciando este capítulo de Salud Total. Es la primera vez que China aprueba un tratamiento contra el COVID-19 a raíz del recrudecimiento de esta enfermedad. China aprobó su primer tratamiento especializado contra el COVID-19. A diferencia de la vacuna, que es preventiva, sirve para evitar complicaciones graves a personas ya contagiadas. Nuestro cóctel de 2 anticuerpos probó poder mantener la efectividad ante la variante Omicron. El tratamiento se basa en anticuerpos monoclonales que se adhieren a la proteína de espiga del coronavirus y reducen su capacidad de penetrar en células humanas. Los ensayos clínicos muestran que permite reducir en un 80% las hospitalizaciones y el riesgo de deceso en pacientes frágiles. El fármaco fue preparado conjuntamente por la Universidad Tsinghua de Pekín, el Hospital número 3 de Shenzhen y la empresa Brii Biosciences. Habría récord de casos diarios en Corea del Sur, que ya supera los 7.000 casos por día. Corea del Sur registró un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 y sobrepasó por primera vez los 7.000 contagios en un solo día, en un momento de creciente preocupación por el número de pacientes graves. El país anotó 7.175 nuevas infecciones, según la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades Infecciosas. El número de enfermos graves, que ha venido aumentando en las últimas semanas, coincidiendo con la relajación de restricciones, y que en la última semana implica una media de 50 fallecimientos diarios, alcanzó a su vez la cifra récord de 840. Las autoridades trabajan para aumentar la disponibilidad de camas en el área capitalina, pero aún así es difícil ponerse al día con el ritmo de aumento de casos. El 80% de los contagios se están registrando en la región capitalina, donde se concentra más de la mitad de la población nacional. Tras el aumento de casos, las autoridades surcoreanas han decidido endurecer medidas de distanciamiento, y desde el lunes redujeron a 6 el número máximo de personas que pueden reunirse en el área de Seúl y a 8 en el resto del país. Corea del Sur exige actualmente un pase de vacunación o test negativo para acceder a instalaciones de alto riesgo, como saunas, bares, restaurantes o gimnasios. Novedades en relación a la presencia de la salud pública en Mar del Plata. Estamos hablando del doctor Gastón Vargas, jefe de la zona sanitaria octava, y novedades relacionadas con la vacunación gratuita. Esta es la charla. Bueno, afortunadamente, si bien en las últimas semanas hubo alguna situación de aumento de casos, sigue siendo afortunadamente no significativo en función de la atención que puedan sufrir los sistemas sanitarios. El aumento de casos no tuvo que ver todavía con Omicron, por supuesto. No, eso todavía no. Esto es Delta principalmente. El 60% de los infectados positivos tienen variante Delta, claro. Que no ha tenido las mismas características que en otros países. Digamos, acá afortunadamente no ha tenido una contagiosidad tan alta como ha sido lo manifestado en otros distritos, países,
Entendemos que eso también tiene que ver con la cobertura de vacunación, que afortunadamente es muy amplia, y eso hace que hoy en toda la región tengamos 260 casos activos, de los cuales 154 correspondan a General Porredón, que es el distrito cabecera y el más poblado. Sí. Y con estos casos, afortunadamente, podemos transitar esta pandemia sin tener ningún tipo de sobresalto sanitario. Perfecto. Hay más de un 90% de marplatenses, es decir, de gente del 9º distrito, que ya tiene la primera dosis. Y más de un 70% ya con segunda dosis, Gastón. Sí, 93.5% tenemos de primera dosis de cobertura y un 77% con las 2 dosis, lo cual nos pone en una situación de barrera inmunológica muy interesante, y eso es un poco lo que nos permite transitar esta situación sanitaria actual. Y ya empezamos con las dosis de refuerzo o tercer dosis, que ya llevamos también aplicadas más de 22.000. Cuando hablamos de tercera dosis, ¿es igual a dosis de refuerzo o son cosas distintas? Son cosas distintas. En realidad se considera tercer dosis para tener esquema de vacunación completo a toda persona inmunosuprimida, cualquiera sea la causa, y aquel mayor de 50 años que haya sido vacunado con 2 dosis de Sinopharm. Bien. A ellos fue a los que primero se convocó para aplicar esta tercera dosis. Y en esos 2 grupos el esquema se considera completo con 3 dosis. En el resto de la población se considera completo con 2 dosis, y a ellos son los que estamos convocando ahora, empezando por el personal de salud y después iremos sucesivamente con adulto mayor, factor de riesgo, para aplicar la dosis de refuerzo o tercera dosis en este grupo. De manera que aquellas personas mayores de 50 años que tengan 2 dosis de Sinopharm necesariamente van a ser inoculadas con una tercera dosis. Correcto, y de esa manera se considera el esquema completo, y seguramente más adelante, a los 6 meses de esta tercera, seguramente se los convocará a lo mejor para una cuarta, pero esa es la diferencia entre tercera dosis y dosis de refuerzo. Entiendo. Hay una resistencia en algunos países de Europa, no estoy hablando puntualmente de la Argentina, en donde todavía no se ha observado, con respecto a la implementación del pasaporte sanitario, que aparece como muy necesario a los efectos de preservar, digamos, la salud sanitaria. Desde el punto de vista humanitario, fuera de tu cuestión técnica, ¿cómo ves este fenómeno? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la necesidad de medidas colectivas, como en este caso es la inmunización, la vacuna, que obviamente se contrapone en muchos casos con las decisiones personales, ¿no? Entonces, en un mundo donde el individualismo es lo que prima, difícilmente uno pueda encontrar respuestas colectivas, y una pandemia necesariamente necesita de respuestas colectivas. Gastón, Mar del Plata aparece como uno de los focos más importantes desde el punto de vista turístico. La implementación del previaje, la libertad para los próximos shows, cines, teatros, evidentemente necesita de una implementación. Vos sos una figura clave en ese sentido en cuanto a los controles sanitarios. ¿Cómo serán este verano en Mar del Plata? Bueno, en realidad la normativa de aforos y demás todavía no está publicada ni definida, porque eso obviamente es un día a día. Lo que sí ya se definió es el pase libre COVID, que va a tener vigencia a partir del 21 de diciembre, con la llegada del verano, donde ahí expresamente se solicita para actividades culturales, sociales, deportivas, gastronómicas, donde cualquier persona que tenga que hacer un trámite, ya sea en el ámbito público o privado, donde haya oficinas y demás, se va a requerir de demostrar las 2 dosis de vacuna
aplicada, ya sea por la aplicación Vacunate, ya sea por la aplicación Mi Argentina, ya sea por el cartón que se le otorgó oportunamente a la persona cuando concurrió al vacunatorio, o por alguna tarjeta que no la tienen todos porque se ha discontinuado su emisión, una credencial que se otorgaba al inicio, que también era una forma de demostrar, tenía un código QR que te llevaba a la aplicación Mi Argentina, claro. De demostrar las dosis aplicadas, ¿no? Eso a partir del 21 de diciembre va a entrar en vigencia, con lo cual también a nosotros nos parece interesante poder convocar a que completen algunos esquemas de vacunación. Nosotros estuvimos haciendo números y la verdad que hay 70.000 personas que, a pesar de que esté la vacunación liberada para mayor de 18 años ya desde hace un par de meses, no han completado el esquema. Y el grupo que más cantidad de personas tiene es el de 18 a 29 años, que tiene 38.000 personas, tienen la primera dosis y no la segunda. En el grupo que sigue, que es de 30 a 39, hay 21.000 personas que no han completado el esquema, y después entre los de 40 y 49 hay 12.000. Eso nos da una suma de 70.000 personas, digamos, que esperamos de cara al verano, y sobre todo con esta nueva disposición que va a tener vigencia a partir del 21 de diciembre, si uno quiere ir a un teatro, si quiere ir a un restaurante, si quiere ir a un espectáculo deportivo, si necesita hacer algún trámite y demás, va a ser requerido este pase de libre COVID, que es por el bien colectivo, digamos, de que la temporada no tenga ningún tipo de altibajos en función de la cantidad de casos que se puedan presentar, claro, en función de la cantidad de gente que entendemos va a venir durante estos meses, y obviamente necesitamos de esa responsabilidad colectiva que mencionamos anteriormente para poder seguir en estos estándares de bajos casos, y la vacunación más las medidas ya por todos conocidas, uso de tapabocas, lavado de manos, necesaria, absolutamente necesaria. Todo eso hace que podamos estar, y ojalá podamos continuar en esta situación, para después evitar situaciones complejas en el sistema de salud. Lo reiteramos en forma permanente. Nuestra forma de comunicarnos con ustedes es a través de Canal 7 Somos Mar del Plata. Para aquellos que viven en todo el ámbito de la República Argentina, nos pueden ver en el canal 525, plataforma Flow, la capital cable en la ciudad de Mar del Plata, además de Canal 41 de aire, y naturalmente nuestra presencia en redes. Un brevísimo corte comercial. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte.
Estamos acá en las jornadas de residentes, una vez más, acompañando al doctor Santomil, de alguna manera colaborando con estas jornadas, y para nosotros es un enorme placer poder juntarnos, reunirnos y estar acá en estos 2 días de actividad científica y también de actividad social, ¿por qué no? Después de un año de pandemia largo. Esta interacción permanente entre el HPC y el italiano no es nueva. No, claro que no. Siempre trabajamos de alguna manera desde el punto de vista científico en jornadas, ateneos. Siempre hay alguna excusa para poder juntarnos y colaborar en este sentido, ¿no? ¿Cómo ve el desarrollo? ¿Cómo ha observado el día de ayer, el día de hoy, esta metodología interesantísima que tiene que ver con 4 grupos de 10? Bueno, en esta oportunidad, y creo que en el 19 también se hizo, se agregó a las jornadas lo que es la actividad hands-on, que es muy interesante porque los residentes pueden de alguna manera practicar Manos a la obra en simuladores para desarrollar habilidades básicas para poder después ser transferido a lo que es la práctica médica. Entonces, de alguna manera esto, primero que es muy motivante para el residente poder ensayar, practicar, y bueno, también es una modalidad nueva de aprendizaje, porque claro está, en la medicina siempre el aprendizaje se hizo sobre el paciente, y desde hace ya unos años esto ha virado a desarrollar simuladores que permitan no hacer esto y desarrollar las habilidades no en un paciente, sino en estas estaciones de trabajo. La verdad que es hermoso para nosotros poder participar. Primero lo hicimos como residentes y ahora poder hacerlo como invitados a poder hablar de nuestra experiencia. Después del año pasado que lo tuvimos que, bueno, por ya todo sabido el tema de la pandemia, no se pudieron realizar, pero cada vez que nos invitan somos muy agradecidos de poder venir a participar y estar acá con los residentes. Conversábamos con el doctor Santomil la necesidad y la gran diferencia con referencia a las jornadas de años anteriores, que tiene que ver con la presencialidad. Usted habla de prácticas, y eso significa de alguna manera manos a la obra. Absolutamente, es la segunda vez que podemos realizar. Hicimos una jornada nosotros, bueno, nos dedicamos a la confección de neoreservorios o neovejigas, así que ayer tuvimos la suerte de hacer por segunda vez como si fuera un taller de neoreservorios, haciendo diferentes tipos de neovejigas, así que se lo vio muy entusiasmado a todos los participantes y por ende muy entusiasmado a nosotros también. Matías, es muy interesante la metodología implementada con referencia a 4 grupos de 10 personas cada uno para que se pueda trabajar con más libertad, ¿no es cierto? Sí, lo que hacemos es dividimos en grupos, como bien vos decís, como si fuera en cada isla, se va haciendo una derivación diferente, con lo cual en cada isla también hay uno de los médicos que tiene más experiencia en este tipo de técnicas, y me parece que es la forma en grupos reducidos que los residentes pueden aprovechar mejor y puede cada uno hacer el reservorio en los diferentes sitios. Finalmente, y gracias por este ratito, mi reflexión sería, a diferencia de hace muchísimas décadas en donde la teoría primaba, hoy la práctica, hands-on, es fundamental para los residentes. Nos parece que hace todo mucho más dinámico, que el participante lo puede aprovechar mucho más y ve en vivo que lo que le podemos decir en una charla teórica se puede transmitir o realizar en forma práctica. Por lo tanto, creo que el resultado es mucho más beneficioso teniendo las dos cosas. Primero una parte teórica corta, pero sigue haciendo mayor hincapié en la parte práctica. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM, un gran avance tecnológico a su servicio.
capítulo de psicología hay una cuestión que arrastramos de chiquitos, que la hemos escuchado en muchos padres y que tiene que ver con los hombres no deben llorar, hay que ser fuertes. Estos mandatos familiares representan la charla del día de hoy con el licenciado Germán Rothstein. Es una creencia popular en la cual tenemos una bajada cultural de hace muchas generaciones, en la cual es más hombre quien menos siente. Quien menos llora. Y quien menos llora, exacto, es esto de los hombres no lloran, ¿eh? Correcto, claro, suena a falacia, ¿no es cierto? Tal cual, es una falacia porque nos hemos criado con esta creencia en la cual es más machito quien menos siente. ¿Cómo asocias en todo esto esa intención de la familia, que siempre es buena, las intenciones de la familia, aún erradas, son presentadas con buena intención, pero ¿cómo crees que se asocia la palabra fortaleza en esto? Generalmente, a ver, las madres y los padres hacen lo mejor que pueden como para criar a sus hijos, ¿sí? Lo cual no quiere decir que los mismos madres y padres no estén como influenciados por la cuestión cultural. Hay un concepto que es el de fortaleza, que si nos ponemos a pensar en la definición, la fortaleza es una serie de paredes o muros que nos defienden o que defienden a alguien de los enemigos exteriores. Ahora, esto tiene un doble juego, si lo pensamos metafóricamente, una doble cara, mejor dicho. Claro. ¿Por qué? Porque por un lado defiende del ataque de los enemigos exteriores, pero por otro lado atrapa en una especie de cárcel a quien está en su interior. Y si lo asociamos con las emociones, es más fuerte quien menos siente. O sea, es más fuerte quien muestra al exterior una cara de no siento, pero quedan sus emociones atrapadas en su interior y eso empieza a hacer ruido, y genera sufrimiento. Y en muchos casos genera síntomas psíquicos y en el cuerpo. Claro, se trata evidentemente de un mandato cultural. Lo que estoy pensando es que evidentemente, y esto genera enfermedades, en algún punto, en algún momento, esos mandatos culturales generan una presión que ya no se soporta. Tal cual. Algunas personas sienten tanta presión de lo cultural sobre sí mismos que no saben qué hacer con estas emociones que empiezan a estar contenidas en su interior, entonces empiezan a tener desbordes. Los desbordes pueden pensarse como crisis emocionales, como por ejemplo crisis de angustia, de ansiedad, o también síntomas en el cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces, se ve como atrapada la persona porque es, ¿qué hago con este desborde emocional? No lo puedo nombrar porque si lo nombro dejo de ser valiente, ¿sí? Y no encuentro tampoco las palabras como para habilitarme a nombrarlo. Ahí es cuando llegan a consultorio para poder trabajar sobre esto. Claro, estamos hablando por ejemplo de robots casi sin sentimientos que después operan en las distintas redes, vos ves que utilizan filtros. ¿Esto es así? Claro, haciendo una asociación de esto, pensemos que lo que estamos viviendo en las redes sociales hoy en día, que es las imágenes a repetición constantes, no muestran los sentimientos y las emociones. Lo que muestran es un poco algo en consonancia con esto de mejor se ve quien menos siente. ¿A qué me refiero? Imágenes filtradas en las cuales no se ven ojeras, no se ven caras con sufrimiento. Lo que se ven son todas caras bellas y mientras más jóvenes mejor. Entonces, esas imágenes en dos dimensiones, que es la imagen plana de la fotografía, no da lugar a la emoción que es de otra dimensión. Lo pensaba como si la imagen, cuando la emoción se acerca, resbala y cae. Claro, correcto. De acuerdo a tus palabras, entonces, sentir no es valentía ni es debilidad. Si nos ponemos a pensar, creo que estaríamos en el polo opuesto del mandato cultural. Valiente es quien siente, y el que es realmente un héroe, ahí en el escrito toma Chespirito con el Chapulín Colorado, quien es más valiente es quien se anima a mostrar que siente. Claro, correcto. De manera que hay que conectar con las emociones. Lo más importante es conectar con las emociones. Eso nos hará crecer internamente y sentirnos libres.
Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Este sonido lo cambia todo. Audífonos con pilas recargables. Centro oficial Widex. Galería Sacoa, primer piso. WhatsApp 223-682-1480. Teléfono 491-0001. Ayudamos a los usuarios a volver a oír el sonido natural. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador. Alberti 3224, casi Independencia. Nos estamos despidiendo de este nuevo episodio de Saludo Total. Mar del Plata, como todos ustedes saben, se transforma durante 3 meses del año en una zona de riesgo en el sentido de la llegada de muchísimos turistas. El cuidado habitual es el que necesitamos para preservarnos de esta nueva variante Omicron. Apelamos a la responsabilidad individual. Gracias por habernos acompañado. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.